Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a Escenarios. Hoy se encuentra con nosotros para compartir su historia de vida la doctora Laura Maffei, que es directora de Centro Médico Doctora Laura Maffei y endocrinóloga. Exacto. ¡Qué lindo! Sí. Es una rama bastante particular. Yo digo, a veces pienso cuando un chico está pensando en medicina y que le llame la atención endocrinología, ¿no? Es una rama muy interesante y bueno, las hormonas es algo, a mí me apasiona, me gusta muchísimo, creo que es un elemento armonizante, habla mucho de nosotras también. Yo siempre digo que las hormonas nos vuelven locas, ¿viste? Porque realmente nos hace así divertidas, impredecibles, ¿viste? Se mueven, van bien, bueno. Bipolares, con el pero es lindo, lindo. Bueno, gracias por venir a Escenarios a compartir tu historia. Detrás de todo lo que construiste hubo una niña, yo siempre digo que hubo una niña, a la que le decían Lauri, que creció ¿dónde? Con mamá, papá, los hermanos. En todos los lugares del mundo creció, pero bueno. La verdad que sí. Mis padres vivían en Francia en esa época, después de una larga historia, se fueron a vivir a Colombia, ahí fui concebida. Mi madre vino a Rosario, nosotros somos de una familia rosarina, sí. Mintiendo un poquitito con la edad gestacional para que la dejen viajar. Ah, leía eso en esa época los aviones eran a hélice y bueno, había pozos de aire, muchísimas escalas y ella llega a Rosario porque quería que yo nazca acá. Y bueno, que fueras argentina, que fuera pero además ella creo que tenía la necesidad de sentirse contenida por su medio y la medicina argentina. Tal cual. Así que bueno, con mi abuela ¿Naciste que la acá, pero apenas naciste? Al mes viajamos y me conoció mi papá allá. Y bueno, y a partir de ahí yo siempre digo que quizás esta impronta tuvo que ver en que yo soy muy viajera, me gusta, y mi destino estuvo muy ligado a los viajes y también a la Argentina, que me encanta, pero esta situación un poco cosmopolita o de ver la gente pasar o de tener vivencias de otros lugares, sí, siempre fue algo muy importante en mí. Y natural, ¿cuánto tiempo, bueno, al mes te vas a Colombia con tu mamá y ahí tu papá te conoce? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Y ahí estuvimos viviendo un par de años hasta que vuelven mis padres acá, sí, a Buenos Aires, y se empieza a construir la vida en Buenos Aires. Con la familia en Rosario, viajando, viniendo. Y bueno, la vida se construye acá, el nacimiento de mis hermanos, primero mi hermana Alejandra, que tiene 5 años menos que yo, y luego Pablo. Y bueno, con una vida también con mucha energía, yéndonos a vivir a Don Torcuato en una época donde no había nada. Sí, me decías, no estaba construida todavía la Panamericana, o sea, Don Torcuato era un poco estar alejados del centro. Era estar alejados del centro, ellos querían... Ahora por otra cosa, ahora por el tránsito, porque tardás un montón en llegar, pero había como una lejanía En esa época íbamos por Bancalari también, en la primera época tardábamos muchísimo en llegar. Sí. Después se construyó la primer Panamericana. Claro, sí, sí. Y ahí veníamos rapidísimo. Pero bueno, ellos les gustaba tener un lugar verde, abierto, donde pudiéramos tener juegos y correr y andar en bicicleta. Así que bueno, fue así que nos fuimos a vivir a Don Torcuato, donde mi hermana logró dormir, que tiene una energía absoluta, así que ahí lograron que duerma. Ahí la dormían. ¿Y con qué jugaban entre ustedes? Contame. Nosotros jugábamos, yo en realidad tenía el rol de hermana mayor. Jugaba llevándolos, nosotros tuvimos juegos ahí mismo, sí, a la escondida o haciéndolos jugar a ellos, o bueno, ellos dos venían más juntitos, y bueno, compartíamos. A ver, había un montón de cosas que no había un montón de cosas que los chicos hoy tienen. No, hoy había que crear teatro, mucha juego, imaginación, pintura, lectura. Bueno, a mí me gustaba muchísimo leer. Siempre ¿Qué leías? Y bueno, por ejemplo, Emilio Salgari, me encantaba. Mi padre nos contaba cuentos y cómo hacía para saber porque nosotros poníamos cara de que no nos importa, que no nos damos cuenta que le está poniendo
suspenso, ¿no? Nos hacíamos los así, y cuando estaba que ya no dábamos más, se daba cuenta, por supuesto, y decía, hasta mañana, ahora se terminó, seguimos el cuento mañana, y que todo lo había inventado él. Claro, y lo había dejado ahí. Así que bueno, lo había dejado ahí, así que bueno, eso y las historias de Emilio Salgari que él contaba, hizo que, bueno, a mí me gustara mucho Julio Verne también, y también algunas historias de estos chicos traviesos que están por Mujercitas, en fin, de todo, leía de todo realmente. De todo. ¿Y con qué soñabas cuando eras chica? Vos viste que uno dice, bueno, jugaba al doctor, jugaba esto, que cantaba enfrente del espejo, todo esto. Bueno, hoy sos médica, si jugabas al doctor, claramente por algún lado también hubo esta pasión. Yo muchas veces me pregunté por qué soy médica. Porque la verdad decir que yo tenía una vocación de chica, así, de que yo me veía médica desde chica, no sé, no. A veces va surgiendo en el secundario, en algún momento, vos decís, yo creo que sí. No todo el mundo tiene la vocación de a temprana edad. Temprana edad, así como una cuestión de ideal. Creo que algunas personas tuvieron impronta importante, por ejemplo, mi pediatra era una persona que yo quería muchísimo. Las personas que te marcan así, a lo mejor desde algo que te dicen o de la imagen que formamos de ellos, ¿no? Exacto. Son personas... Bueno, vos me contabas una anécdota recién, que era tu hermano hacía como convulsiones febriles y vos subías a la bicicleta, claro, y pedaleabas hasta la... Hablábamos un poco de la conectividad y lo que es el mundo de hoy, ¿no? Y ahí en Don Torcuato, donde nosotros vivíamos, mi padre a veces viajaba, también se iba, no había agua corriente, había agua de pozo, no había teléfono, mi hermano hacía convulsiones, no sé cómo hacía mi madre, porque la verdad que el pediatra le decía que antes de llamarlo había que tomar cada 4 horas la temperatura y la fiebre. Así que mi madre prolijamente la tomaba, me daba a mí el papelito, yo me iba, mi bicicleta verde me iba hasta la YPF con esos teléfonos negros públicos de esa época, lo llamaba y le decía, bueno, doctor, decile a tu mamá que haga esto. Perfecto, yo volvía y entonces... Yo digo, hoy que no podemos estar sin celular, claro. ¿Cómo hacía mi mamá para tener esa fuerza? Los tiempos, además, los tiempos, porque hasta que vos no volvías, también tu mamá no sabía nada de vos mientras cuidaba a tus hermanos. Claro, pero no sé cómo se manejaban. Había un grado mucho menor de ansiedad, había una situación de mayor seguridad, era otra historia. Íbamos a otro ritmo. Teníamos una gran capacidad de construcción. Como decías vos antes, era todo por la cabeza, era inventar juegos, era compartir cosas, no había tanta información o tanta cosa que nos invadía de la afuera, éramos nosotros lo que a través de nuestra mente creábamos. No teníamos televisión, yo no tuve televisión hasta los 9 años, entonces, bueno, la verdad no había, y era chiquitito, blanco y negro, que con las antenas, ¿viste? 4 canales. 4 canales. ¿Y eras estudiosa? Sí. Sí. Yo sé que sí, te tengo que preguntar, yo sé que sí, pero los que nos están mirando no. Sí, eras metódica, ¿no? En realidad yo creo que siempre fui muy creativa y no sé si tan metódica, pero me obligaba a ser metódica porque yo era muy distraída, era muy soñadora. De hecho, en realidad al colegio la han llamado a mi madre para ver que yo preste un poco más atención porque me quedaba colgada totalmente. Me quedaba mirando así por la ventana y... ¿Y para dónde iba esa mente? Pensaba en cualquier cosa, en algo que me gustaba ver los árboles, siempre me gustó ver los árboles y las flores de los árboles y el cielo. Y pensaban en cualquier cosa menos en lo que estaba pasando en el aula. Absolutamente. Totalmente en otro mundo, absolutamente. Pero entonces yo iba para estudiar, me llevaba el agua, la manzana, el café en el secundario, todo lo que pudiera necesitar y me hacía un cuadro, decía, bueno, tengo que estudiar esto, esto y esto y metas. Porque si no yo me distraía. Tenías que bajar a papel las cosas porque si no... Claro, y si no yo me distraía, de golpe me encontraba así, decía, uy, pasó 1 hora y ¿dónde estoy? Entonces yo me ponía metas y me fui como disciplinando. Sí, claro, porque si no, todavía estás... Y la medicina demanda mucho. Bueno, medicina la estudié en Francia, claro, como contábamos, y justo me tocó la parte más difícil, porque la verdad que allá de 3.000 estudiantes quedan 300. Pero bueno, requiere mucha concentración y mucho estudio. ¿Cómo surgió? A ver, porque a mí me da la sensación que vos podrías más por el tema del arte, sos histriónica, tenés podrías haber sido artista, podrías haber sido un montón de cosas. Yo sé que los mandatos eran... Creo que había también, sí, en mi época no había tantas carreras alternativas, ni yo tenía tanto... Mi madre es una persona
adicta a la cultura. Le encantaba bailar, había venido al Colón cuando ella era joven para empezar su carrera de bailarina, pero bueno, después la vida la volvió a dejar en Rosario, hasta el día de hoy con sus 80 años, donde hay un concierto, donde esté, donde ella está, siempre. Así que relación con el arte sí tenía, pero quizás tenía una visión mucho más rígida en ese momento acerca de las carreras principales y no había alternativas tan importantes. Pero no te llamó a lo mejor la atención al derecho o alguna otra carrera. No, ¿Te fue por el lado de la medicina que tiene? Tenía un lado más social también, tenía un lado más de biología que a mí me gustaba mucho, más con el contacto humano, que también me gustaba mucho. Bueno, hoy no es fue tu fácil, pasión, ¿eh? Hoy es mi pasión. Hoy es tu pasión. Pero se fue construyendo también como pasión. Porque a veces pasa que uno estudia algo y después cuando lo lleva a la práctica se desilusiona del trabajo cotidiano. Y a vos te pasó lo contrario. Bueno, ustedes en un momento, vos decís 18 años, terminás tu secundario, todo, y ahí hay como, yo digo quiebre, pero el quiebre no es una mala palabra, sino estas situaciones, claro, unas situaciones importantes en la vida, totalmente. ¿no? Tus padres se van a vivir a Brasil. Exacto. Y vos te vas a Francia solita, sin Skype, como decíamos antes, sin tecnología, salían un montón los pasajes, habías comprado una máquina de escribir para mandarles cartas, contame. Pues eso es tal cual, surge, mi padre trabajaba en una empresa francesa y entonces, bueno, surge la posibilidad, que fue un desafío interesante para ellos y para todos, de hecho para mí también, de ir a Brasil a quedarse a estudiar ahí, a trabajar ahí. Fue un desafío que él toma. Ahora, extrañamente, en Brasil yo no tenía equivalencia y no tenemos equivalencia con el secundario. Hay que rendir todas las materias y historia brasilera. En cambio, con Francia, el bachillerato argentino era de pleno derecho y yo podía inscribirme directamente en la universidad. Y como, bueno, ellos toda la vida y por muchísimas razones habían estado ligados a este país, decidimos que yo vaya a estudiar allá. Y yo contentísima. La verdad que cuando me lo dijeron, se me abrió un agujero y llegué a la China, ¿no? Fue una conmoción. Pero después, no sé, si en esa época, a los 18 años, uno tiene una fuerza que derriba montañas, me pareció buenísima la idea. La verdad, me encantó. Me gustó muchísimo. Fue esto de separarte de la familia, me parece que fue un shock que realmente lo recuerdo como una situación. Pero después, la verdad que poco a poco se fue armando. Fuimos en febrero, ellos arreglaron todo lo que tenían que solucionar. Yo me puse a estudiar francés, a mejorar mi francés. Y bueno, finalmente partí para Montpellier, que es una ciudad hermosa, en esa época preciosa, cerca, chiquitita, en bicicleta por todos lados y llena de estudiantes y un gran desafío. Antes, en bicicleta ibas hasta la IPF para llamar por teléfono, así que andar en bicicleta era algo más que usual, más en Francia. Vamos a hacer un corte y cuando volvamos me vas a contar cómo llegaste. Dale. No se vaya que hay más escenarios. Me dice, si te tengo que contar detalle por detalle de mi historia, nos quedamos no sé hasta cuándo. Claro, porque le digo, bueno, y después, pero te casaste, ¿cuándo te casaste? ¿Qué sé yo? Bueno, empezás a estudiar. Te recibís. Me recibo. ¿Te recibís? Me recibo, pero en el medio mis padres vuelven. Sí. Mi ex marido, en ese momento futuro novio, vivía en Venezuela. Bueno, en concreto decidimos volver los dos, nos casamos, tuvimos 2 chicos divinos, hermosos. Yo terminé la carrera acá finalmente y decidí hacer la residencia en endocrinología. Fue tiempos de crianza, de familia y en un momento, bueno, decidimos separarnos. Y bueno, acá estamos. Endocrinología, yo digo, bueno, está bien, está bárbaro, porque en el proceso creativo cada uno elige ese tipo de cosas. No sé si me hubiese llamado la atención estudiar. ¿Qué te llamó la atención en la carrera? A mí en la carrera me gustó y también tuvo una impronta importante quien fue mi profesor de endocrinología en su momento. ¿Cómo marcan los maestros? ¿Cómo marcan los maestros y qué importantes son? Esto por un lado. Por otro lado, yo también estaba pensando qué me gustaría hacer: clínica, ginecología, endocrinología, especialidades quirúrgicas. La verdad que yo no me gustaba nada el quirófano, me caigo, digamos, nunca me gustó. Igual
Haciendo tajos no te veías. Intenté todo lo posible, logré superarlo, logré entrar a un quirófano, logré ayudar a operar y dije, esto no es para mí, chau, listo. Así que otra especialidad que tuviera cirugía no iba. Y finalmente, bueno, la endocrinología fue lo que me hizo sentir como, primero que trabajábamos por la vida, es decir, que los problemas endocrinológicos muchas veces tienen solución, se pueden mejorar, es algo que realmente está en plena evolución y conocimiento desde ese momento y hasta ahora cada vez más. Trabajabas con la compensación. Es una forma de trabajar con la compensación. Me gusta mucho, me encanta el impacto de las hormonas por todas partes del cuerpo y bueno, me gusta muchísimo la especialidad. Bueno, te especializás y empieza, bueno, tu carrera profesional, trabajando. Residencia, jefatura de residencia, vida hospitalaria, hasta que, bueno, de a poco vamos creciendo, empezamos a formar un centro, primero que nada se fue dedicando a la osteoporosis, después se fue dedicando a cada vez más a todas las especialidades, empezamos a armar un equipo de trabajo. Ya no estabas sola, ya no estabas sola con vos con tu paciente. Exacto, y un equipo de trabajo lindo porque siempre tuvimos en cuenta de tratar de ser un centro diferente. Nosotros tenemos una formación permanente, todos los viernes tenemos nuestro espacio de ateneo, de curso, de actualización, en fin. Fuimos creciendo, fuimos desarrollándonos en investigación clínica, en poder también presentar trabajos en nuestro medio, en viajes, en intercambios, en fin. Fue creciendo y crecimos. Y acá llegaron. Y acá estamos. A ver, y la importancia del buen nombre, digo yo, porque tu centro médico lleva tu nombre, que quizá más allá de tu conocimiento, lo que uno tiene es el buen nombre, sí, ¿no? Yo creo que sí, es lo que uno responde con su nombre siempre. Uno responde con su nombre. Si revisás tu historia, ¿qué crees que te trajo hasta acá? Uno mira para atrás y dice, bueno, pero también podría haber sido, no sé, otra cosa, pero de a poquito está bien, no tenías esta pasión, como decías, a temprana edad, sí, esto de que eras... de que ibas a ser profesional, esto estaba dado absolutamente, muy viajada, así que podrías haber hecho cosas de turismo, quizás tuviese nacido por ahí. Me digo, ¿qué sentís que te trajo hasta acá? Que llegaste hasta acá, cuando uno mira la historia personal un poquito para atrás. Mira, hay dos puntos. Una es porque uno elige una determinada carrera y esto creo que tiene que ver con pequeñas señales que se van dando y con el momento de madurez. Figuras importantes, quienes te han marcado en la vida, la sensación de poder integrar, el contacto con los pacientes. Bueno, yo por ejemplo fui voluntaria en Casa Cuna cuando tuve 18 años, digamos. Había mucho para explorar desde lo humano en un montón de áreas. Mucha vocación de servicio, digamos, ¿no? Realmente creo que es una vocación de contacto y de estar. Ahora, ¿qué me llevó acá? Yo creo que es la pasión. Yo soy una persona absolutamente apasionada, quizás a veces hasta, no sé ya yo de mucho, pero yo soy una persona que tiene muchísima energía y que me gustan los desafíos. ¿Cómo es un día hoy tuyo? Me parece que estás... Bueno, ahora mi vida tiene un poco, por ejemplo, en la medida de lo posible me encanta despertarme sin tanto apuro. Ya hubo épocas de correr. Ya hubo de correr, después que los chicos crecieron y que cambiaron de turno y que, bueno, puedo empezar mi día un poquito más tarde, me tomo ese momento, después empiezo a trabajar con diferentes cuestiones en el centro, luego veo mis pacientes y, bueno, siempre hay una idea para desarrollar. Sí, bueno, digamos que puede ser más relajada, pero siempre hay nuevos desarrollos. Por ejemplo, ahora una de las cosas que me está gustando mucho es cómo tratar de integrar aspectos o herramientas de telemedicina a nuestra práctica habitual. Esto es algo que quizás me hace decir, bueno, pero la telemedicina no es contacto con el paciente. Sí, es contacto con el paciente, pero a su vez darle herramientas como para poder intercambiar datos que no sea tan complicado mantener este contacto. Este es un tema que me interesa mucho la investigación, me interesa mucho poder desarrollar nuevos campos de trabajo, nuevas especialidades. Nosotros trabajamos muchísimo en un área que en un momento dado fuimos líderes cuando recién se empezó a descubrir y es la importancia de las hormonas femeninas en los hombres. Esto llevó a publicaciones y llevó a desarrollo de nuevas aclaraciones sobre controversias planteadas. Así que
fueron otros puntos de partida dentro de la investigación, ¿no? Exacto. Como que dieron vuelta al conocimiento que estaba en ese momento. Siempre se pensó que estrógenos, ovarios, mujeres son las hormonas femeninas, todo depende de ello. Testosterona, testículos hombre, todo lo que es masculinidad depende de ello. Sin embargo, estas hormonas masculinas se transforman a estrógenos en los hombres y actúan en un montón de aspectos fundamentales, como por ejemplo hacer que dejen de crecer. Cuando hacen el pico puberal, es el estrógeno el que logra cerrar. Entonces, hay muchos desafíos. Diabetes es una enfermedad que realmente también me sensibiliza muchísimo y estamos trabajando mucho para que en poder dar un mejor control posible a estos pacientes. Es decir, hay muchas áreas que sos curiosa. Desde esa nena que estaba colgada, soñando, quién sabe con qué, ¿no? Pero desde ahí hasta estar haciendo investigaciones hoy y proyectando futuro. Vas a escribir, supongo que vas a seguir escribiendo. Algún día quizás hay un lado poético en algún lugar. Yo sé que por ahí andamos. Para finalizar, ¿qué les dirías a los que comienzan hoy? No importa la carrera, si es medicina, lo que fuere, ¿qué le dirías a los jóvenes desde tu experiencia, porque llegaste hasta acá, qué le dirías a los jóvenes que comienzan hoy? ¿Qué consejo les darías? Mira, les daría como consejo que siempre van a llegar a donde quieran llegar. Que la vida y uno es como si fuera un corchito. Es decir, uno trata de meter el corchito debajo del agua, pero siempre va a surgir. Es decir, que la esencia de cada uno va a surgir. Hagan lo que hagan, aunque sea un camino más largo, más corto, que se dejen llevar por el deseo, por la búsqueda, por lo que tengan adentro, que van a hacer lo que tengan que ser y que lo hagan con pasión. Qué lindo, gracias. Bueno, la verdad que estamos convencidos que es así, ¿no? Que cada uno viene con esa impronta única, eso que venimos a hacer y que, bueno, a veces no hay como esta vocación marcada al principio, pero después uno encuentra su lugar y cuando lo encuentra se construye y se desarrolla. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Por haber venido a compartir tu historia. Gracias, muy lindo. Y la cita es aquí todos los miércoles a las 19 horas. Les deseo que tenga una excelente semana y como le digo siempre, muchas gracias por estar del otro lado.